por Machado Rivera en el año 1999. Este documento, el cual posee 32 páginas, nos hará un acercamiento sobre el objeto de estudio de la contabilidad pura constructiva. Esta a partir de la relación entre conocimiento y realidad. En este documento vamos a encontrar la manera en la cual la sociedad contemporánea ha asumido el concepto de contabilidad y lo ha acomodado con las distintas problemáticas que se han dado a nivel sociocultural. Profe, muy buenas tardes. Hablar, ¿cómo estás? Profe, lo que pasa es que tengo una tarea. ¿Qué tarea tienes? Es que me pusieron a leer un documento, pero hay muchas cosas que no he entendido bien. Entonces es para ver si usted me puede colaborar. Claro que sí, imagino que hablas del documento número 9. Sí. Empecemos por lo que es el conocimiento, que es donde inicia este documento. El conocimiento parte en el hombre desde que el hombre empieza en ser, en el que el hombre empieza en progresar y en dejar de pensar en las necesidades básicas, que es vivienda, comida y seguridad. Entonces, cuando el hombre empieza a desarrollar ciertas actividades intelectuales y dinámicas, el hombre empieza a desarrollar su cerebro y empieza a transformar el mundo, que es el objetivo del conocimiento. ¿Qué pasa? Después del conocimiento llega algo que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Una de las definiciones de ciencia es los conocimientos agrupados en orden, es decir, los conocimientos que se agrupan en ciertos órdenes. Y los conocimientos se pueden dividir en dos, que son ciencias puras o ciencias aplicadas, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo se define si es una ciencia pura o una ciencia aplicada? Todo esto depende del método científico, de cómo se rige a partir del método científico y cómo es su relación con él, qué tanto lo sigue, qué tanto se acerca a él. ¿Qué pasa? No todas estas ciencias están clasificadas. Son 4 clasificaciones las que tienen. Son ciencias naturales, ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias de pensamiento. Las ciencias naturales son la química, la física, la biología, etc. Las ciencias sociales es la filosofía, la psicología, la sociología. Las ciencias de pensamiento es las ciencias de pensamiento las ciencias de pensamiento es la lógica, las matemáticas, son todas estas, y las ciencias humanas es la antropología, es el estudio del hombre y todo esto. ¿Para qué nos sirve clasificar estas ciencias? Clasificar la ciencia nos sirve porque con eso podemos agrupar los conocimientos en ciertos campos más específicos. No decir que está junta la filosofía con las matemáticas, porque eso nos podría generar algunas incoherencias, nos podría confundir un poquito con respecto a lo que se maneja con este tipo de ciencias. Una vez pasado todo este tema de las ciencias y el conocimiento, nos vamos a la construcción de los objetos de estudio. Para poder construir un objeto de estudio se requiere seguir ciertas vías, son 5 vías: la vía histórica, la vía empírica, la vía analítica, la vía histórica empírica y la vía constructiva. La vía histórica básicamente se remonta a ir a estudiar los conocimientos previos, documentos previos que hablen sobre este objeto de estudio. La vía empírica se basa en mirar el trabajo de los que realizan cierta ciencia, cómo lo hacen cada día para poder aprender sobre esto.
La vía empírico-histórica se basa en unir, por decirlo así, estas dos y mirar los documentos más recientes, mirar ciertas, por decirlo de algún modo, lo que es combinar las dos, por eso se llama histórico-empírica. No quedarse solo con objetos de estudio pasado, sino también mirar los más, por así decirlo, recientes. Y la vía analítica se basa en estudiar los, ¿cómo lo explico? ¿Cómo explico? Pues como los, por decirlo de algún modo, como los documentos, pues sí, los documentos como de lo que tratan ciertos temas. Para poder encontrar el objeto de estudio tenemos que unir todas estas vías constructivas. Uniendo las 5 vamos a poder encontrar lo que es el objeto de estudio, lo que podemos investigar, lo que podemos sacar cuál es el objeto que queremos investigar. Bueno, profe, pero bueno, yo ahora ya comprendiendo lo que son las ciencias, entonces para entender la parte en la cual el autor nos decía que era asombroso ver cómo las personas que participan en el entorno contable se asombraban a ver los diversos avances que se han dado en la contabilidad, tanto en el hacer y en el saber. Y se asombraban pues cuando reconocían que la ciencia contable era también una ciencia social. Exacto. Entonces se asombraban, ¿por qué? Porque ellos manejaban unos velos que son los siguientes. El primero es el velo empírico. Aquí ellos dicen la contabilidad es una ciencia que se basa como en los números, es una ciencia numérica que deriva en el practicismo y este varía dependiendo de las localidades, las ciudades y los países. Después, ellos también nos hablan del documental. Aquí nos dicen que la contabilidad se encarga de estudiar las evidencias, los documentos de las transacciones que se llevan a cabo en la vida económica de las empresas. Luego nos encontramos el velo descriptivo del registro sistemático. Ellos enseñan la contabilidad como una técnica solamente para tabular datos. Luego el velo de la medición. Aquí ellos nos hablan de que la contabilidad es una ciencia que se dedica solo al rendimiento y a la ganancia que se lleva a cabo en las organizaciones. El velo jurídico. Para ellos la contabilidad se encarga solo de los hechos jurídicos que se llevan a cabo en las empresas jurídicas. Luego el velo empírico y empresarial. Aquí la contabilidad se encarga de la vida económica de la empresa y de nada más. No tiene que ver con lo social, con números, sino la vida económica. Y el velo positivista. Aquí la contabilidad se encarga de los elementos que integran la dinámica de los negocios. El autor nos invita a quitar estos velos y mostrar al contador como no una persona, como le decía, numérica, una persona que solo se dedica a escribir datos, no, sino como una persona que también puede aportar a la sociedad y no solo en una empresa. Nos invita a reconocer la contabilidad como una ciencia, no como una técnica. Entonces podríamos decir que estos velos son, por decirlo de algún modo, prejuicios que tienen las personas sobre, no tienen un conocimiento muy amplio sobre la contabilidad y se especula mucho sobre lo que es la contabilidad, ¿no? Sí, y eso es lo que hace que no veamos la contabilidad como una ciencia. ¿Qué es lo que le hace que la veamos como una ciencia? Porque la contabilidad es un conocimiento sistemático y organizado. Un conocimiento sistemático que posee un sujeto, un objeto, que posee una teoría, un lenguaje. ¿Y estos qué son? Pues se los voy a explicar a continuación. El sujeto somos todos nosotros, los que nos interesamos por llegar al conocimiento, los que queremos investigar, los que queremos saber qué es lo que nos muestra esa realidad. ¿Qué es el objeto? El objeto es la realidad que vamos a estudiar. El método es el camino lógico por el cual vamos a llegar a ese conocimiento de esa realidad. ¿Qué es la teoría? La teoría, ahí es donde encontramos los conceptos
que nos ayudan a explicar y comprender ese objeto que estamos estudiando. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje son todos esos códigos que utilizamos como sujetos que vamos a conocer la realidad que maneja el objeto de estudio. Bueno, como lo dije, el método es el camino lógico. Este camino debe ir en coherencia con la realidad que lo rodea. O sea, el método no puede poner pautas que no vayan de acuerdo con el objeto que vamos a estudiar. El método debe comprender un poquito lo que es el objeto. Entonces, para el desarrollo de este método, este debe estar fundamentado. Y este se puede fundamentar en 4 enfoques, que son el enfoque estático o tradicional. O sea, el objeto de estudio de este enfoque es el proceso contable. El comunicacional, aquí se estudia los sistemas de información, o sea, quiénes emiten la información, quiénes la reciben, cómo se emite esa información y los efectos que va a generar esa información que generamos. El velo organizacional. En este velo, el objeto de estudio es la organización y las actividades que se llevan a cabo en el entorno social y económico de él. Bueno, el velo dinámico contemporáneo. Este velo se encarga de estudiar más que todo como la circulación de la riqueza. Y esto se los vamos a explicar más tardecito. Y el velo constructivo, el enfoque constructivo es el que se encarga. Este ya acumula todos los enfoques que ya les conté. Este ya es uno un poco más abierto, mucho más general, pero ya los integra todos. Ya pasado de esto, podemos empezar a hablar de la riqueza. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es, por decirlo así, lo que nos da como ese, ¿cómo lo digo? Como ese plus. Pues la riqueza es pues riqueza es, ¿cómo se define qué es riqueza? Exceso de recursos. Bueno, la riqueza es un exceso de recursos y esta está conformada por 4, que es acumulación, circulación, generación y distribución. Entonces, empecemos por qué es la acumulación. La acumulación es ese exceso. La acumulación es el exceso que tenemos y es lo que al final nos va a dar la riqueza, porque es un exceso, como decíamos ahorita, es un exceso de todas estas elementos, de todas estas cosas. Esa es la acumulación. Bueno, ¿qué es la generación? La generación es donde es el proceso en el cual vamos a producir la riqueza. O sea, aquí vamos a someter ciertos insumos y materias primas que nos van a llevar a la obtención de esa riqueza. La riqueza tiene también este otro proceso, que es el proceso de distribución. Aquí, como su nombre lo dice, se distribuye entre los agentes de los factores que la integran. O sea, esos agentes pueden ser el conocimiento, las técnicas, las personas, la organización. Y por último, la circulación. La circulación es la que agrupa estos 3, porque como su nombre lo indica, hace circular a los 3 y que los 3 funcionen de manera que nos lleven a la riqueza. Entonces la circulación se podría decir que, aunque las otras 3 partes son importantes, esta es la más importante porque es la que agrupa y es la que junta a las otras 3 características, por así decirlo. Bueno. Ahora se preguntarán por qué les hablamos de la riqueza. Pues bien, porque según nos contaba Machado, la riqueza él nos la propuso como un ejemplo de un objeto de estudio de la contabilidad. La contabilidad maneja tanto objeto de estudio formal como material. El objeto de estudio formal es aquel que lo estudian ciencias homólogas. El objeto de estudio material es el que lo estudia una ciencia especializada. Bueno, la riqueza es un objeto estático y dinámico. Dinámico, ¿por qué? Como ya les contamos, esta consta de 4 procesos, que son la generación, la distribución, la acumulación y la circulación.
Bueno, ya pasando a esta parte de la riqueza, nos vamos al objeto de estudio contable. ¿Qué es? El objeto de estudio contable es la manera como la contabilidad se asocia con otras ciencias. Esas están divididas en 4 y su acercamiento, su afinidad con las otras ciencias depende mucho de qué tan cerca estén epistémicamente. Está dividida en 4, que es teológico, instrumental, formal y esencial. Aquí hay una pequeña corrección. Lo que mi compañero les está hablando es de la interdisciplinariedad, que es la relación que maneja la contabilidad con otras ciencias. Bueno, esa relación puede ser tanto en la práctica como en los conocimientos y puede ser esencial cuando comparten el objeto de estudio material, aunque el formal varíe. Por ejemplo, con la economía, la administración y las ciencias naturales. Puede ser formal cuando comparten la forma, es decir, como los métodos, por ejemplo, con el derecho y la ingeniería. Lo instrumental es la utilización de las otras ciencias para poder hacer su función. Ejemplos de las ciencias instrumentales es, por ejemplo, la matemática. Es completamente necesaria para la contabilidad desarrollar la matemática, porque sin esta no puede lograr su fin. La teológica es aquellas ciencias que necesita la contabilidad para poder desempeñar o cumplir su función, por así decirlo, llegar a su fin. Una de estas puede ser la sociología, porque se necesita que la contabilidad sea social y que cumpla un impacto, por así decirlo, más allá de que estén copiados en unos números. Bueno, ya para concluir, el autor nos invitaba a seguir investigando, o sea, a seguir desarrollando el conocimiento contable, no quedarnos con lo que ya tenemos, o sea, no salir de la universidad y sí, en la universidad investigamos, hicimos proyectos, salimos adelante en muchas cosas, nos presentamos, nos dimos a conocer y no salir de la universidad al mundo laboral y ya olvidar que fuimos investigadores, dejar eso por allá a un ladito, no, la invitación es a que sigamos con ese camino, que aunque es arduo, aunque tiene sus tropiezos, es un camino que el fruto es muy bonito, porque vamos a contribuir a la evolución del conocimiento de nuestra ciencia